Nunca imaginé que el olor a muerte se quedaría impregnado en mi piel mucho después de quitarme los guantes. La sangre, las vísceras y las manchas en las paredes, eso era rutina para mí, pero aquel caso, ese apartamento maldito en el corazón de la ciudad, me cambió para siempre. No era la primera vez que limpiaba una escena de suicidio, pero algo en esa habitación me hizo sentir observado, juzgado y temido. Lo que viví ahí no tiene explicación lógica, pero si estás escuchando esto, quiero que estés preparado porque lo que voy a contarte todavía me persigue cuando cierro los ojos. Era casi la medianoche, cuando mi teléfono sonó. Mi turno había terminado horas atrás, pero en este trabajo nunca sabes cuándo te van a necesitar. Aún medio dormido, contesté con la voz ronca y algo irritada. Algo al otro lado de la línea. Una mujer habló en un tono extraño, casi quebrado. Necesitamos que venga a limpiar una escena. Ya. Algo en su voz me puso en una alerta. No era solo el cansancio. Había un temblor en su tono, como si intentara contener las lágrimas o el miedo. Intenté preguntarle detalles, pero apenas respondió. En ese apartamento 301 de un edificio en la calle 14, haga su trabajo rápido y no pregunte nada más. Antes de que pudiera decir algo, colgó. Era raro, pero no es el caso más extraño que había tenido, así que tomé mi equipo, revisé la dirección y conduje hasta el lugar. Cuando llegué, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El edificio pareció olvidado en el tiempo, ventanas rotas, grafitis cubriendo las paredes y un silencio que no era normal ni para esa hora. Incluso los insectos parecían evitarlo. El ascensor estaba fuera de servicio, así que tuve que subir 3 pisos por unas escaleras angostas. Cada paso resonaba como si alguien estuviera siguiendo, aunque sabía que estaba solo. Al llegar al tercer piso, noté que el pasillo estaba completamente oscuro, salvo por una tenue luz parpadeante al final, justo donde estaba el apartamento 301. Tocaba puertas por protocolo, aunque sabía que nadie respondería. Entré al departamento después de abrir la cerradura. La policía ya había terminado con su investigación, pero no dejaron mucha información. Solo sabía que se trataba de un suicidio. El olor me golpeó de inmediato. Era acre, como si algo se estuviera pudriendo más rápido de lo normal. Pero había algo más, un aroma que no pude identificar, como si fuera metálico, pero al mismo tiempo dulce. Encendí las luces y ahí estaba. El cuerpo había sido retirado, pero las manchas de sangre aún cubrían gran parte de la alfombra y las paredes. Las marcas no eran normales. Había mensajes escritos con sangre. No estás solo. No me dejaron escapar. Y en un rincón me quitaron todo. ¿Qué demonios pasó aquí? Susurré aunque nadie podía oírme. Comencé a trabajar. Limpié las paredes primero, pero noté algo extraño. Las manchas parecían resistirse al desaparecer. Por más producto que usara, volvía a aparecer un rastro tenue, como si la sangre estuviera impregnada en la propia estructura de esa pared. Luego de unos minutos, escuché un ruido. Algo cayó en el pasillo. Apagué la aspiradora para escuchar mejor. Era como si estuvieran arrastrando los pies. ¿Hola?, pregunté, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Nadie respondió. Me acerqué a la puerta, abrí y no había nada. Pero justo cuando iba a cerrarla, sentí un aliento helado en mi nuca. Me giré de golpe, pero estaba solo. Al menos eso pensé.
De vuelta al trabajo, me acerqué al baño para limpiar las salpicaduras de sangre en el espejo. Estaba limpiando cuando vi algo extraño. Mi reflejo parecía distorsionado. Parpadeé varias veces pensando que estaba cansado, pero ahí estaba. Mi reflejo sonreía, pero yo no lo hacía. Retrocedí en ese instante. Sentí un golpe en el pecho. Una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Intenté moverme, pero no podía. En el espejo vi como una figura oscura, apenas humana, se materializaba detrás de mí. Su rostro era el de un hombre que había muerto, pero estaba destrozado, desfigurado, con una expresión de puro odio. «¡Sal de aquí!», gritó con una voz gutural que parecía salir de lo más profundo de la tierra. En cuanto me soltó, salí corriendo hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a mí. No podía escapar. La temperatura en el apartamento cayó de golpe, como si me hubieran sumergido en hielo. La sombra seguía ahí, observándome desde el espejo. Comenzó a reírse, una risa que se clavó en mi mente como agujas. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo la voz. De repente tuve una visión. Vi al hombre muerto en sus últimos momentos. Estaba de rodillas, llorando mientras algo oscuro lo rodeaba. No era un suicidio, lo habían obligado. Vi figuras que no eran humanas, sombras que parecían devorar la cordura. Con todas mis fuerzas, recité una oración. No soy religioso, pero en ese momento era mi única esperanza. La figura retrocedió, gritando de dolor, mientras las luces comenzaban a estallar una por una. La puerta finalmente se abrió y sin mirar atrás, corrí hacia mi auto. Cuando llegué a casa anoche, creí que todo había terminado, pero estaba equivocado. Relatos del Oculto te invita a compartir tu experiencia si has vivido algo similar. Déjanos tu historia y acompáñanos en nuestra próxima narración, donde juntos exploraremos lo desconocido. Suscríbete para más relatos que te harán dudar de lo que ves en la oscuridad. Hasta pronto. Lo peor de mi trabajo no es la sangre ni los olores. Es lo que queda cuando todo eso se limpia, me dijo Daniel, su voz cargada de una gravedad que caló hasta mis huesos. Su relato comenzó con su primer encargo, una escena de un asesinato en un pequeño departamento en Iztapalapa. Era un caso simple, dijo. Un hombre que había degollado a su pareja tras una pelea y luego se quitó la vida. Pero cuando entré, sentí como si el aire estuviera cargado de algo más. El departamento olía a hierro, a descomposición y algo que no pude identificar, como si la desesperación se hubiera impregnado en todas las paredes. La escena era brutal, las manchas de sangre que parecían narrar una historia de lucha y terror, pero lo que realmente le hizo dudar de continuar en esta profesión fue algo que sucedió mientras trabajaba. Estaba limpiando el charco principal, donde la mujer había caído, cuando sentí un escalofrío recorrerme. Miré hacia la puerta del dormitorio y juro que vi a una figura parada ahí observándome. Pensé que era alguien de la policía que había vuelto, pero cuando levanté la vista, ya no había nadie. Eso fue solo el principio. La casa estaba maldita. Con los años, Daniel se acostumbró a los horrores de la muerte, pero hubo un encargo que cambió su vida para siempre. Fue en una vieja casona en el centro histórico. Una familia había sido brutalmente asesinada y la escena había permanecido intacta por semanas debido a un error burocrático.
Cuando entré, el olor era insoportable. Había insectos por todas partes y las manchas de sangre parecían haber cobrado vida propia, extendiéndose como si quisieras escapar de todas esas paredes. Pero lo peor fue lo que descubrimos en el sótano. Mientras limpiaban, Daniel y su equipo encontraron un pequeño cuarto oculto. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos que parecían haber sido hechos con sangre seca. En el centro del cuarto había un altar improvisado con velas, todas estas derretidas, y una fotografía de la familia asesinada. Nos fuimos al instante, confesó. Nunca había sentido un miedo tan profundo. Parecía que algo nos estaba observando desde las sombras, algo que no quería que estuviéramos ahí. Lo que Daniel no esperaba era llevarse parte de su trabajo a casa. Tras limpiar la casa maldita, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran cosas pequeñas, dijo. Escuchaba golpes en las paredes o el sonido de pasos cuando estaba solo, pero luego se puso peor. Una noche, mientras conducía de regreso a una casa, vio algo en el retrovisor, una figura sentada en el asiento trasero. Frenó en seco y volteó, pero el asiento estaba vacío. Aún así pudo sentir una presencia helada que lo acompañó durante todo el trayecto. Desde entonces, evito mirar el retrovisor, confesó. Hay cosas que simplemente no puedes explicar y olvidar. El relato de Daniel culminó con su último trabajo antes de dejar la profesión. Fue llamado a limpiar una escena donde un edificio abandonado en Tlatelolco, un hombre había sido encontrado colgado, rodeado de veladoras y figuras talladas en madera. Lo que más me perturbó fue que había una nota junto al cuerpo que decía: ellos también te están observando, dijo Daniel. No sabía a qué se refería hasta cuando vi algo moverse por el rabillo del ojo, algo que no estaba vivo. Daniel terminó su relato con un consejo. Si alguna vez te encuentras con la muerte cara a cara, no te atrevas a desafiarla. Respeta su espacio, porque nunca sabes qué puede traerse contigo. Y así terminamos este relato, amigos de Relato del Oculto. Recuerden que las sombras no solo están en los rincones oscuros de la ciudad, también pueden esconderse en nuestra propia mente. Gracias por escucharnos. Si tienen historias propias que quieran compartir, no duden en escribirnos. Nos vemos en la próxima emisión y, como siempre, cuiden su espalda, porque nunca saben quién o qué podría estar observándolos.